Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros fieles oyentes. Vamos entonces a iniciar nuestro viaje por las Sagradas Escrituras y para hoy corresponden los capítulos 31, 32 y 33 del libro de Job. Escuchemos entonces. Libro de Job, capítulo 31. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de pensar en virgen? Porque, ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el omnipotente de las alturas? ¿No hay quebrantamiento para el impío? ¿Y extrañamiento para los que obran iniquidad? ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira, y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia, y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, y si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se apegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y mis verduras sean arrancadas. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muera por otro mi mujer, y sobre ella otros se encorpen. Porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. Porque es fuego que devoraría hasta el sepulcro, y desarraigaría toda mi hacienda. Si hubiere tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos pleitaran conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando Él visitara, ¿qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a Él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Si estorbé el contento de los pobres, e hice desfallecer los ojos de la viuda, y si comí mi bocado solo, y no comió de él el huérfano, porque desde mi mocedad creció conmigo como compadre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Si he visto que pereciera alguno sin vestido, y al menesteroso sin cobertura, si no me bendijeron sus lomos, y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudarían en la puerta, mi espalda se caiga de mi hombro, y mi brazo sea quebrado de mi canilla, porque temí el castigo de Dios, contra cuya alteza yo no tendría poder. Si puse en oro mi esperanza, y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mi hacienda se multiplicase, y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía, y a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano. Eso también fuera maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía, y me regocijé cuando le halló el mal, que ni aun entregué al pecado mi paladar, pidiendo maldición para su alma. Cuando mis domésticos decían, ¿quién nos diese de su carne? Nunca nos hartaríamos. El extranjero no tenía fuera la noche, mis puertas abría al caminante. Si encubrí, como los hombres, mis prevaricaciones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque quebrantaba a la gran multitud, y el menosprecio de las familias me atemorizó, y callé, y no salí de mi puerta. ¿Quién me diera que me oyese? He aquí mi impresión es que el Omnipotente testificaría por mí, aunque mi adversario me hiciera el proceso. Ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro, y me lo ataría en lugar de corona. Yo le contaría el número de mis pasos, y como príncipe me llegaría a él. Si mi tierra clama contra mí, y lloran todos sus surcos, si comí su sustancia sin dinero, o afligí el alma de sus dueños, en lugar de trigo me nazcan abrojos, y espinas en lugar de cebada. Bueno, podemos escuchar entonces los argumentos que eleva Job como debate con las actuaciones que él presentó durante su vida, ¿verdad? Como él afirma tener una vida recta a los ojos de Dios. Pues dice que en este capítulo
nos recuerda a Job que él había hecho pacto con sus ojos. ¿Cómo había él de mirar a otra mujer que no fuese su esposa, verdad? ¿Cómo haría él ese pecado? ¿Cómo había él de estar mirando otra doncella, otra mujer que no fuese la suya? Porque entonces, ¿qué premio le daría Dios arriba y qué herencia le daría el Señor desde las alturas? ¿Qué manera, verdad? Podemos decir que para las mujeres quizás no es muy representativo, pero para los hombres el mantener en pureza, siempre mantener la fidelidad hacia su pareja es un gran desafío. Y decimos que a las mujeres quizás porque, bueno, podemos decir que la mujer ha sido diseñada un poquito más sencilla en el sentido de que, hablando pues de la cultura, las mujeres siempre han tenido el compromiso y de hecho es orden de Dios de estar sujetas a sus esposos, ser un poco más limitadas, mientras que el hombre sí tiene un poquito más de, quizás de oportunidades. Sí me entiende, es decir, para no enredarme mucho, él pudo haber tenido otras parejas, tenía bienes económicos, muy respetado, pudo haber adquirido otras esposas, otras mujeres. Sin embargo, en él siempre tuvo esa necesidad de ser fiel, porque sabía pues que es agradable a Dios y no que no haya, quizás podemos decir, bueno, pero tuvo la oportunidad. Pero para Job, pues lo más importante es vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces mantener su lecho sin mancilla era un gran privilegio. Y eso lo recalca él en este capítulo, el tener ese concepto de valorar la fidelidad marital. Entonces, hace la pregunta, ¿no hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad? ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? El Señor no ve todos nuestros caminos, por supuesto, cuenta nuestros pasos, todo se le conoce al Señor. Dios no se le escapa ninguna información. Dice la palabra del Señor, Jesucristo mismo nos dijo, aún todos nuestros cabellos están contados, todos. Entonces, esto nos da a entender la grandeza del conocimiento de Dios y lo preocupado que es por nosotros, lo más mínimo de nosotros, Él conoce. Y por eso Job dice, si yo estuve con mentira y si mi pie se apresuró a hacer engaño, que Dios me pese en su balanza de justicia y Él así va a conocer mi integridad. Miren qué manera Job de argumentar su vida bien trazada conforme a la voluntad de Dios. Y dice que si mis pasos se apartaron del camino, de ese camino que Dios le había mostrado, y si mi corazón fue pues tras mis ojos, si algo se pegó a mis manos, siembre yo y que otro coma, y sea arrancada mi siembra. Es decir, estoy dispuesto a que si yo hice lo malo, pues que sea entonces la justicia que recaiga sobre mí y se pueda observar de que ha sido mala mi procedencia. Si mi corazón fue engañado acerca de mujer y si yo estuve acechando a la puerta de mi prójimo, miren de qué manera, y esto para los hombres, wow, creo que esta es la prueba de fuego, ¿verdad? Esto está a otro nivel. Si yo estuve acechando a la puerta de mi prójimo para codiciarle la mujer, para andar, ¿verdad?, deseando lo que no conviene, muela para otro mi mujer, y sobre él, pues otros se encorven. Es decir, entonces que mi esposa le sirva a otro, y que otros vengan a hacer uso de ella, que otros vengan entonces a ser servidos de ella. Qué manera, ¿verdad?, de corroborar Job
su manera de vida, de poner él a prueba su vida como la había vivido conforme al camino de Dios, porque es maldad e iniquidad que todo juez debe castigar. Entonces, porque el fuego que devoraría hasta el Abadón se consumiría toda mi hacienda. Si esos pecados habían llegado hasta él y él había caído en esa trampa, porque las invitaciones al mal siempre nos van a llegar. Y eso es tan verídico. Todo ser humano se le abren invitaciones a pecar. Entonces, Job aquí asevera que a ninguna de esas invitaciones de hacer lo malo, él cayó. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo. Es decir, si yo los hubiese menospreciado, si no hubiese considerado sus razones, cuando ellos contendían conmigo, entonces, ¿qué puedo hacer yo, Dios, para que Dios? ¿Qué haría yo cuando Dios entonces se levante a favor de ellos? Y cuando Él me preguntara, ¿qué le podría responder yo? Entonces, aquí podemos observar a través de este discurso elevado de Job, que su manera de recordar las acciones, de que no había prevaricado, que se había mantenido en integridad, él lo sostenía. Dice entonces, el que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él también? Es decir, el que me hizo a mí, también hizo a mi siervo, a mi sierva. Y por tal motivo debo ser imparcial. Debo recordar que pasamos a hacer obras hechas por las mismas manos. Miren la manera de analizar cómo Job expone de una manera muy linda su forma de vida. Si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer a los ojos de la viuda, si yo comí mi bocado solo y no comió de ese bocado el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Qué manera, ¿verdad?, él de dibujar la asistencia que tuvieron los menesterosos, las viudas, los huérfanos, cómo fueron asistidos por las bondades que Dios le entregó a Job en sus manos y él supo administrar para compartir con aquellos que no tenían. Si he visto que pereciere alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron. Todo en esto él está plasmando que los beneficios que Dios le había otorgado en las manos a Job habían sido administradas también para beneficiar a aquellos que no tenían que comer, que no tenían que vestir. Entonces aquí expone su causa, dibujando el buen actuar que durante el trayecto de su vida él había hecho. Y entonces reafirma diciendo, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran a la puerta, y mi espalda sea castigada, se caiga de mi hombro, y el hueso de mi brazo sea quebrado, porque yo temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. Es decir, él está tan consciente que aquellos que teniendo cómo ayudar a los necesitados y cerraran la mano para brindarle socorro a los necesitados, de Dios recibirían castigo. Y expresa, si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú.
si me alegré de que mis riquezas se multiplicaran y de que mi mano hallase mucho, si he mirado el sol cuando resplandecía o a la luna cuando estaba hermosa, y si mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad. Y entonces esto haría que Dios, el soberano, también me negase a mí. Con esto, Job está confirmando que su confianza no estaban puestas en la abundancia, en las riquezas que Dios le había otorgado. Esto también sería maldad, asevera. Y si yo me hubiese alegrado del quebrantamiento de aquellos que me aborrecían, y me hubiese regocijado cuando los que me aborrecían hallaron el mal, porque ni aún entregué al pecado mi lengua pidiendo maldición para su alma. Aquellos que me aborrecían, ni siquiera me atreví a exclamar maldición para que les fuese mal, mucho menos entonces si los alcanzó el mal y yo me regocijaba. Al forastero. Y si mis siervos no decían, ¿quién no se ha saciado de su carne? Entonces, si el forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría el caminante. Es decir, mi casa estaba dispuesta a alojar a cualquier persona que necesitara techo. Con esto él confirma la forma, el estilo de vida que él tenía, que practicaba la misericordia, la compasión, la hospitalidad. Y dice, si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó. Entonces yo callaba y no salía de mi puerta. ¿Quién me diera, quién me oyese? Que mi confianza es el omnipotente. Él testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Ciertamente, pues yo lo llevaré sobre mi hombro y me lo ceñirá como una corona, pues yo le cortaría el número de mis pasos. Y como príncipe me presentaría ante él. Si mi tierra clama contra mí, lloran todos los surcos. Si comí de sustancias sin dinero, o si yo afligí al alma de sus dueños. En el lugar de trigo entonces que nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. Y de esa manera terminan las palabras de Job. Se parece mucho a la maldición que Jehová pronunció cuando el hombre peca, ¿verdad? De esta manera Job cesa de hablarle a sus tres amigos. Y entonces vamos a escuchar lo que argumenta ahora este joven, porque era más joven que los tres anteriores amigos de Job. Libro de Job, capítulo 32. Y cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo en sus ojos. Entonces Eliú, hijo de Barachel, Husita, de la familia de Ram, se enojó con furor contra Job. Enojóse con furor, por cuanto justificaba su vida más que a Dios. Enojóse asimismo con furor contra sus tres amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque eran más viejos de días que él. Empero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, su furor se encendió. Y respondió Eliú, hijo de Barachel, Husita, y dijo: Yo soy menor de días y vosotros viejos. He tenido por tanto miedo y temido declararos mi opinión. Yo decía: los días hablarán, y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre, e inspiración del Omnipotente los hace que entiendan. No los grandes son los sabios, ni los viejos entienden el derecho. Por tanto yo dije: escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. He aquí,
Yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscabais palabras. Os he, pues, prestado atención, y he aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones. ¿Por qué no digáis, nosotros hemos hallado sabiduría, lanzólo Dios, no el hombre? Ahora bien, Job no enderezó a mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones. Espantáronse, no respondieron más, fuéronseles los razonamientos. Yo pues he esperado, porque no hablaban, antes pararon, y no respondieron más. Por eso yo también responderé mi parte, también yo declararé mi juicio, porque lleno estoy de palabras, y el espíritu de mi vientre me constriñe. De cierto, mi vientre está como el vino que no tiene respiradero, y se rompe como odres nuevos. Hablaré pues, y respiraré, abriré mis labios, y responderé. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con hombre de lisonjeros títulos, porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve, mi hacedor me consuma. Bueno, como dijimos, ya cesó las palabras, o cesaron las palabras de Elifaz, Bildad y Zofar, y entra entonces un nuevo personaje, pero no quiere decir que este personaje había estado ausente durante todas estas conversaciones, porque todo lo que se habló, Job con sus amigos, y sus amigos le refutaban a Job, fue escuchado por Eliú. Por eso entonces ahora entra él a debatir con Job y le reclama ciertas posiciones que vamos entonces a atender. Eliú, hasta este momento, él había permanecido callado. Por eso decimos que él estuvo allí presente en medio de estas conversaciones que sostuvieron estos hombres, Job con Bildad, con Elifaz y con Zofar. Y él había permanecido allí callado, pues quizás porque él es el más joven de todos y respeto le debe a las personas mayores, así que fue el último en tomar la palabra. Así que Eliú entonces se dirige a Job. Él procedía de Bus, es decir, que era arameo. Él estaba disgustado con los tres hombres porque no habían descubierto el motivo de los sufrimientos de Job, aunque lo habían condenado. Y se encendió en ira también Eliú con Job a causa de su autosuficiencia, por cuanto Job se justificaba a sí mismo más que a Dios. Entonces, Eliú comienza su primer discurso con una extensa defensa. Es decir, él había estado presente, había escuchado todos los argumentos presentados por estos tres varones y todos los argumentos expuestos por Job. De hecho, en este capítulo se hace referencia a que estos tres hombres habían cesado de responderle a Job, por cuanto ya él era justo a sus propios ojos, y ya definitivamente todo lo que Job le argumentó, y en estos 3 capítulos anteriores que se han estado leyendo, donde Job expone de manera extensa y argumentando con hechos su vida íntegra, entonces a estos hombres no les queda pues que quedar en silencio. Y es entonces el momento en que Eliú toma la palabra. Y él le dice, él se enciende en ira contra Job porque se estaba justificando a sí mismo. Y también se enoja contra estos tres hombres porque, bueno, ellos no hallaban ya que responder, aunque estaban condenando a Job. Entonces, Eliú había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos que él. Así que, sin duda alguna, esto se hace un poquito más interesante ahora, porque ahora tenemos otra opinión y quizás vamos a notar en Eliú una sensatez, una madurez, sabiduría. De hecho, vamos a leer en los capítulos que él va a intervenir, y sí podemos decir que este muchacho, que este hombre que estaba más joven,
fue agradable su participación y lo podemos confirmar porque Dios no lo censura. Dios no lo censura como aquellos 3 hombres a quienes habló fuerte e incluso mandó a que Job tuviera que orar por ellos para que Dios los perdonara. Entonces, podemos decir de manera deductiva, pues, que la opinión dada de Eliú fue muy asertiva y tiene un amplio conocimiento de Dios y cómo puede manejar la situación. Se enoja contra Job al justificarse a sí mismo más que a Dios. Inigualablemente eso fue. Y se enoja contra estos 3 hombres porque ellos no encontraron más argumentos con que responder, no encontraron el origen del por qué Job sufría tanto, pero sí lo condenaron. Entonces podemos notar aquí la postura de Eliú, que fue bastante acertada. Entonces, Eliú responde, dice, yo soy joven y ustedes son ancianos, por lo tanto, yo he tenido miedo y he temido declarar mi opinión. Aquí estuve atento, escuchando de ustedes sabiduría. Soy el más joven, quizás el que menos experiencia tiene, pero allí se atrevió el hombre, tomó fuerza y tomó la palabra. Y expresa, bueno, yo decía, los días hablarán y las muchedumbres de años declararán sabiduría. Ustedes son más centrados en años, en ustedes se debe de notar más sabiduría que en otros orientales. Ciertamente, espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entiendan. Miren cuántas verdades teológicas nos enseña este jovencito. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto, yo les dije, escúchenme, yo declararé también mi sabiduría. Así que empieza a argumentar sus razones. He escuchado sus argumentos en tanto que buscabais palabras. Les he prestado atención. Y aquí que hay de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones, para que no vaya a decir nosotros hemos hallado sabiduría. Lo vence Dios, no el hombre. Entonces, ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé como vuestras razones. No. Entonces se espantaron, no respondieron más, se le fueron los razonamientos. Así que yo he esperado, pues, que ustedes hablasen, pero callaron y no respondieron más. Por eso yo también voy a dar entonces mi opinión. Y empieza este joven a expresar. Yo voy a declarar mi juicio porque lleno estoy de sus palabras y me apremia. Tengo la necesidad del Espíritu dentro de mí y mi corazón está como el vino que no tiene respiradero. Ahí está burbujeante, ¿verdad? Y se rompe como odres nuevos. Así que hablaré y respiraré. Abriré mis labios y responderé. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros. ¿Saben por qué? Porque yo no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve mi hacedor me consumiría. Así que voy a ser lo más claro, entendible que me pueda hacer para comunicar mi opinión. Y prepárense porque entonces viene la conversación o el discurso de Eliú. Así que esto está bueno. Pero vamos antes a hacer una pequeña pausa musical, a seguir hablando sobre la sabiduría. Qué lindo es la sabiduría. Qué lindo es tener ese temor y pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Es sabio, porque sabemos que la sabiduría desciende de Dios y Él la da en abundancia. No se queja ni anda con mezquindad para dar la sabiduría. Libro de Job, capítulo 33. Por tanto, Job, oye ahora mis razones.
y escucha todas mis palabras. He aquí, yo abriré ahora mi boca, y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón, y mis labios proferirán pura sabiduría. El Espíritu de Dios me hizo, y la inspiración del Omnipotente me dio vida. Si pudieres, respóndeme. Dispón tus palabras, está delante de mí. Heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho. De lodo soy yo también formado. He aquí que mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. De cierto, tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían: yo soy limpio y sin defecto, y soy inocente, y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó achaques contra mí, y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo, y guardó todas mis sendas. He aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé, que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué tomaste pleito contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, mas el hombre no entiende. Por sueño de visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrán su alma de corrupción y su vida de que pase a cuchillo. También sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan, y su alma la comida suave. Su carne desfallece sin verse, y sus huesos, que antes no se veían, aparecen, y su alma se acerca al sepulcro, y su vida a los que causan la muerte. Si tuviera cerca de él algún elocuente anunciador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Enterneceráse su carne más que de niño, volverá a los días de su mocedad, orará a Dios y le amará, y verá su faz con júbilo, y él restituirá al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres, y el que dijere, pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma, que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. He aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro, y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Escucha, Job, y óyeme, calla y yo hablaré. Que si tuvieras razones, respóndeme, habla, porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí, calla, y enseñarte es sabiduría. Bueno, entra entonces en escena este personaje llamado Eliú y contradice a Job. Sigue en la defensa, Eliú sigue en la defensa, y tras esa defensa, Eliú declara que Dios persigue un propósito superior, haciendo sufrir a Job. Esto que él trata de comunicarle, o que le comunica a Job, es declarando una gran verdad. Detrás de cada sufrimiento, cada prueba que se nos avecina, por el cual tenemos que pasar, hay un propósito grandioso de parte de Dios. Y la intención no es para castigarlo, la intención de esta prueba no es tanto para castigarlo como disciplinarlo, a fin de apartarlo del mal, ya sea real o potencial. Eliú invita a Job a responder, le dice, bueno, responde. Y Eliú afirma que Dios es mayor que el ser humano y que nadie tiene derecho a pedirle explicaciones de lo que ocurre. Algunas de las cosas que hace Dios son
incomprensibles para la mente humana. Aún así, Eliú confirma que podemos escuchar a Dios prestando atención a su voz. Y así dice, de verdad que en los siguientes capítulos vamos a escuchar la intervención de este joven. Qué manera de desenvolver realidades tan latentes en la vida del ser humano. Fíjense que en este capítulo donde él ya comienza a argumentar, expresa que hay dos maneras en que Dios nos habla. Eso lo dice en el versículo 14. Pero el hombre no entiende. Y bueno, bíblicamente, cuando nos vamos al Pentateuco, el Señor hablaba con Moisés, dice, pues en referencia cara a cara, pero no iba a hacerlo así después con los demás, sino a través de sueños, a través de visiones. Y Eliú recuerda eso, porque dice, Dios nos habla a través de dos maneras y hace referencia por sueño o en visión nocturna. Cuando el sueño cae sobre los hombros, sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho. Entonces, el Señor revela al oído de los hombres y le señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón esa soberbia que entorpece la intimidad con Dios, con su Hacedor. Entonces, ¿qué es lo que busca y expresa acá Eliú? Eso, cuando hay esa conversación, cuando hay esa comunicación de Dios al hombre, entonces eso trae frutos, porque eso detendrá el alma del hombre que perezca en el sepulcro, que su vida perezca a fuerza de esa espada. Entonces, en este capítulo pues notamos varias cosas de suma importancia. Hace referencia también cuando el hombre está sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos. Es decir, haciendo también la salvedad cuando hay enfermedad, cuando hay algo que mortifica nuestra carne, nuestro cuerpo, pues también es una manera de Dios comunicarnos algo. Y dice que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Entonces su carne desfallece de manera que no se ve y sus huesos antes no se veían, pues ahora aparecen. Entonces aquí está dibujando ese aspecto que adquiere el hombre a través de las enfermedades, cuando aparece entonces el hombre como forrado en el huesito, como solamente el pellejito que es el que cubre el esqueleto humano. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Entonces, hay algo muy lindo. Dice, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Mire, qué palabra tan linda. Qué manera de desmenuzar este tema usa Eliú. Su carne será más tierna que la del niño. Volverá a los días de su juventud, llorará a Dios, y éste le amará y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres y al que le dijere, miren qué verdad nos revela estos capítulos. Dice, si el hombre le dijere, confesare, pequé, pervertí lo recto, y me he dado cuenta que eso no me ha aprovechado, entonces aquí está el resultado. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Qué lindo cuando el hombre llega a ese estado en asumir
su culpa, en decir, sí, Señor, me equivoqué y nada bueno me trajo esta equivocación. Reconozco que me desvié del camino real del cual tú me has mostrado. Eso hace entonces que venga de Dios esa redención para su alma y viva entonces su vida en la luz de la esperanza. Qué linda verdad, ¿cierto? Me hace recordar un poco al mensaje o parte del mensaje de nuestra hermana Flor, ¿verdad? El Señor nos responde con perdón. Cuando nosotros llegamos a ese punto, cuando nosotros llegamos a ese punto de quebrantamiento, de reconocimiento, como nos recuerda a Kyle en este discurso, cuando el hombre llega a expresar del fondo de su ser esa verdad, decir, pequé, me equivoqué, el Señor otorga ese perdón maravilloso que en ningún juicio en la tierra podemos alcanzar, como el perdón de Dios, ¿verdad? Qué linda, qué manera el de compartir estas verdades tan importantes en la vida del ser humano. Todas las cosas, he aquí que todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces al hombre. Es decir, aquí para colocar un número, pero el Señor es tan lindo y no se cansa de amarnos, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarnos con la luz de los vivientes. ¿Quién es esa luz que ilumina nuestra alma? ¿Quién es? Imagínense, nuestro amado Dios, ¿verdad? Escucha a Job y le dice, óyeme, calla que yo voy a hablar. Si tú tienes razón, pues respóndeme, porque yo te quiero justificar. Y si no, pues óyeme tú a mí. Calla que yo te voy a enseñar entonces sabiduría. Y aquí viene otra manera, Job, de probar de lo que estaba hecho, porque con cuánto dolor le tocó escuchar a aquellos hombres mayores y ahora le toca escuchar a este mancebo, a este hombre que es más joven que él, argumentándoles verdades preciosas para nuestros oídos hoy en día. ¿Qué les parece? Bueno, de esta manera llegamos entonces al final de estos 3 capítulos